incienso a los sacerdotes. Y dice que cogió incienso, óigame bien, para quemar, óigame, en el tabernáculo incienso, lo cogió para quemarlo cuando eso no le tocaba a él y le tocaban a los sacerdotes. ¿Por qué te digo esto? Porque, óigame, su corazón fue, óigame, dañado, corrompido. Él creía que porque lo tenía todo, él le tocaba hacerle eso. No, hermano, no. Óigame, tú eres rey, pero también hay gente que están posicionados, que tienen que hacer las cosas, y el rey no se puede meter. ¡Aleluya! ¡Santo eres Dios! Gozate ahora. Yo en mi iglesia local, Cupey, cuando podemos presidir lo que Dios pone, yo le doy una agenda, pastor, los números de la agrupación y de los predicadores. Venía hablando con el primo de esto. Si tú no me dices quién va a predicar, puede venir por la puerta, ahí se sienta, me oye predicando y le doy la ofrenda, vete. Y lo he hecho. Porque tiene que ser, óigame bien, el diácono y los líderes tienen que someterse a lo que sus pastores digan. Porque los que están velando por la santidad, óyeme bien, y la unción fresca que hay en este huerto aquí, es el pastor, el ángel de la iglesia. Y si el ángel te dice en 2 semanas, quiero que me traiga quiénes son los que te invitan, óigame, sométase, no espere 2 días antes para después venir a decir, pastor, invité a fulano. No, tú no puedes traerlo, porque es que fulano, es que el pastor que me conoce me llamó y me dijo que anda con 3 mujeres. Alábalo si te atreves. Es por eso que nosotros tenemos que cuidar el templo. Y si el pastor te dice 2 semanas, hazlo en 2 semanas. Y yo lo dejo, porque el líder no nace, se hace. Y yo sé que aquí hay un pastor que lo va enseñando y los va adoctrinando. Cuando tu pastor te diga algo, sométase. Porque fue líder, por eso te lo está diciendo, te está corrigiendo, no te moleste, porque fue líder. Y al tú someterte, tú creces. Usted sabe que la palabra que hace crecer a uno es la que no te gusta oír. Gózate ahora. La palabra que te hace a ti sacar el fruto, lo que Dios quiere, es la que a ti no te gusta oír. La que a veces, como uno dice, se pone como un guabá, como gato boca arriba. Pero esa es la palabra que te hace crecer a ti. Esa es la palabra que hace que en ti se manifiesten los frutos que Jesucristo quiere que se manifiesten. Si tú quieres que Él te conozca, porque Él dijo, por sus frutos los conoceré, entonces tiene que dar fruto para que Él te identifique. A su nombre. Sin embargo, este hombre pasó un proceso difícil. Primero, en su posición, él estuvo pasando por un momento difícil de una pérdida. Yo no sé cuánto han perdido sus padres aquí, pero o algún familiar querido. ¿Cuánto usted no le llora? ¿Cuánto usted no lo siente? Ustedes son carne, yo soy carne, yo no soy jobo aquí. ¿Sabes? Esto es carne de tu carne y sangre de tu sangre. Hay gente que dicen, ministros y eso, que vienen y dicen, venga la ovejita o alguien llorando. Olvídate de eso, si se fue con Cristo, ponte contento. Sí, pero yo soy humano, ¿qué te pasa a mí? Él me amaba, hay recuerdos lindos que vivimos. Él me enseñó. Yo me acuerdo cuando él me llevaba a la pista a coger, yo me acuerdo cuando él me llevaba a pescar, que me daba consejos. Y todos esos recuerdos vienen porque nosotros, el ser humano, tiene sentimientos. Entonces, hay algo que me gozo en esta preciosa tarde del Señor, y es que los sentimientos no aguantaron a Usías en persistir a buscar la presencia de Dios. Y si algo en estos tiempos están matando los ministerios y aún al pueblo de Dios, se llama sentimiento. Sabemos, gloria sea el Señor, que viene el momento difícil, pero por encima de ese momento difícil hay alguien poderoso que te llamó. Hay uno que te dijo que no te va a dejar solo. Hay uno que te dijo, voy a estar contigo hasta el final. Sin embargo, este hombre pecó, falló a Dios, porque comenzó a hacer lo que no le tocaba a él. Porque los sacerdotes, dígame bien, estaban separados para hacer el incienso.
sus manos estaban llenas de sangre. O sea que a él no le tocaba eso. Le pasó como al rey David. Él no pudo levantar casa porque él la había matado. Sin embargo, él lo quiso hacer. Pero mire las consecuencias. Yo dije que en el pecado hay consecuencias, ¿verdad? Y en el persistir hay bendición. Para aquel tiempo, Santo, cuando pecó, la Biblia dice que le dio lepra. Entonces, en aquel tiempo, cuando le daba lepra a una persona, todo el día y a cada rato tenía que estar diciendo: soy leproso, leproso soy. Gózate ahora. Porque era el castigo que demandaba a esa enfermedad. Entonces, yo asumo que todo el mundo comenzaba a ver a un rey que tenía un imperio, a un rey que lo tenía todo, gloria sea al Señor, a verlo en esa condición. Óigame bien, yo me imagino que muchos se afligieron porque a pesar de que él haya pecado, hizo todo bien por un pueblo. Alábalo ahora. Óigame bien, hizo sin terna lo que aquel pueblo lo tenía. Óigame, aquel rey comenzó a hacer provisión para un pueblo. El pueblo comenzó a ver que todo lo que hacía Usías lo hacía a favor del pueblo y no de él. Sin embargo, la Biblia dice que le dio lepra. Usías murió en manos de unos conspiradores, pero en Isaías capítulo 6 verso 1, la Biblia comienza a decir: en el año de la muerte del rey Usías. Isaías escribió este libro, pero Isaías presenció el dolor de la pérdida del rey, porque todo el pueblo, aunque él haya pecado, óigame bien esto, hermano, sabía que él había hecho lo recto ante los ojos de Dios. Sabían que todo lo que él había hecho, lo había hecho a favor de un pueblo. Hizo cisternas, le dejó almas, le dejó ingenieros, gente preparada, capacitada, óigame, para seguir peleando y conquistando. Óigame, pero aquel pueblo, qué triste, óigame bien, cuando el pueblo comienza, óigame bien, a enamorarse del rey, qué triste es que cuando el rey le pasa algo, al pueblo también siente lo que le pasa. Entonces yo asumo entonces que cuando, óigame bien, vino la muerte del rey Usías, cuando Isaías comienza a escribir en el año de la muerte del rey Usías, Isaías estaba diciendo: en el momento más crítico donde no había esperanza, en el momento más crítico de la escasez, en el momento más crítico donde no había esperanza, en el momento más crítico donde yo creía que todo se acababa, dice la Biblia que Isaías dijo: vi al Señor sentado en su trono y su templo llenaba todo. En el año donde vino la aflicción, en el año donde comencé a entrar en el proceso, hubo uno, dile que está a su lado, hubo uno que comenzó a ver las cosas diferentes, hubo uno que comenzó a buscar algo diferente, y dice que a lo mejor, digo yo, óigame, Isaías comenzó a ver el trono vacío, diciendo: me hace falta el rey, pero qué lindo que el que vio fue el rey de reyes y señores, señores. ¿Sabe qué me muestra esto? Que en el momento de tu crisis Dios se te va a revelar, que en el momento del dolor Dios se te va a revelar, que en el momento donde no hay esperanza vas a ver la mano de Dios.
como Isaías. Yo no sé cuál es el proceso que tú estás pasando, pero algo te tengo que decir en esta tarde, antes de yo montarme en el avión, en medio de tu enfermedad, en medio de tu escasez, vas a ver a Dios. ¡Aleluya! ¡Wow! Mi alma te alaba, Señor. Aleluya. ¿Sabes qué decía Isaías? Y su falda llenaban el templo. Óigame, donde Isaías a lo mejor comenzaba a ver que ya todo no había, óigame, solución, que todo ya estaba vacío, que como que ya todo se había terminado. Dios, yo me imagino que en esa revelación le viene la interpretación a Isaías, diciéndole, aunque él se haya ido, el Rey de Reyes está aquí. Que aunque tú veas la casa vacía, yo soy el que... yo soy el que lleno la casa. Que aunque tú veas que tu alacena está vacía, yo soy el Dios de provisión. Que aunque tú veas que tu carro no tiene gasolina, yo soy el que toco corazones. Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Alma te alaba, Señor. Aleluya. Dile, pero Dios le enseñó algo. Santo, aleluya. Dile, Dios le enseñó algo. Dios le enseñó dos cosas. Diga eso que está a su lado, sin miedo, ya lo estamos oyendo. Dígale, Dios le enseñó dos cosas. Primero, persistir en buscar presencia. Segundo, alabar a Dios por encima de la adversidad, de la aflicción, del problema. Porque la Biblia dice que cuando él comenzó a ver esta visión, dice que vio dos serafines, con dos se tapaban su cuerpo, se tapaban sus pies, y con dos volaban. Óigame, y lo lindo de esto, que él comenzó a ver, dijo, espérate, óigame, esto quiere decir, los serafines comenzaron a decir, santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. Óigame, en Isaías dijo, espérate, si le alabo, se llena la casa. Si le alabo, todo Dios va a proveer. En medio de la aflicción, yo puedo alabar a Dios. En medio del problema, yo puedo alabar a Dios. Y si alabo a Dios, va a haber provisión. Aleluya. Qué lindo tú eres, Señor. Ay, poderoso es Jehová. Hay poder, Señor. Hay dos cosas: persistir en buscar la presencia, y segundo, alabar a Dios sobre todas las cosas. Porque Isaías presenció la muerte del rey. Y qué difícil se nos hace adorar a Dios. Qué difícil se nos hace persistir, buscar presencia, cuando a veces necesitamos un chequecito y no viene el fea o no vienen los tases. Alábalo si te atreves. Óigame, porque con los tases yo voy a hacer tantas cosas. Y qué difícil se nos hace cuando el tase no viene. Qué difícil se nos hace cuando lo, óigame, el bienestar se atrasa. Qué difícil se hace cuando el seguro social no checa. Qué difícil se hace cuando el jefe te dice, vete porque esta semana no vas a trabajar y vas a trabajar los 10 semanas. Qué difícil se me hace llegar a la casa de Dios y alabarle a Dios en medio de mi prueba. Saben que yo pasé un proceso difícil y me acuerdo estas palabras que me dijo mi niño. Óigame, que esto me quebrantó. Tuve que parar el carro, tuve que llorar, Juan, porque cuando mi niño, yo decía, comencé a ir a una alabanza, le dice, Santo Jesús. Y qué difícil se me hacía a mí levantar las manos, porque estaba pasando un momento crítico, duro. Óigame, donde había guerra, batalla, sentía tantas cosas que yo decía, yo lo que tengo ganas de salir corriendo y soltarlo todo. Óigame, cuando llevaba al niño a la escuela, me acuerdo que mi niño se soltó del calcí y brincó al frente. Me dijo, papá, alaba a Dios. Y cuando él me dijo eso, yo dije, no puedo orar, papá, no puedo alabar a
a Dios, lo que siente llorar, lo que siente gritar. Y me dijo esta palabra: papi, nadie conoce tu alabanza porque no han visto tu desierto. Nadie conoce, nadie conoce tu alabanza porque no ha visto tu desierto. Gloria a Dios. Aleluya. Tuve que tirarme para el paseo Juan. Y me dijo: levanta la mano que estamos en victoria. Cuando ese niño me puso la mano, yo seguía llorando más todavía. Y me dijo: papá, hay victoria. Oiga, me comenzó el Espíritu Santo a hablar de mí y me decía: sabe que yo me glorifico cuando todo está mal. Y me decía: y lo hago para que tú y el pueblo y tu familia reconozcan que la gloria es mía. Alábalo. Y todo lo que tú estás pasando, Pablo le dijo a los Romanos capítulo 8, óigame, que todo obra para bien, para aquello conforme a su propósito soy llamado. Y si tú estás aquí hoy es porque tú fuiste llamado. Si tú estás aquí hoy es porque Él te eligió y tú no quisiste elegirlo. Él te llamó, tú no lo llamaste. Qué difícil. Sin embargo, Isaías nos enseña que en el año más crítico, donde aún el pueblo perdió las esperanzas, yo vi a alguien sentado en su trono y sus faldas cubrían todo el templo. Y óigame, lo más lindo de todo esto es que Dios le estaba dejando saber y decir que aunque el rey se vaya, mi presencia no se va a ir. Que aunque el rey se vaya, mi provisión va a estar. Y óigame, y lo menos que esperaba Isaías era que él lo iba a levantar como profeta. Estas son las cosas que Dios hace y tú no entiendes. Muchos se creen que tú tienes que convertirte para que el Dios se revele. Y el Dios que yo conozco, Él hace como le da la gana. Él es Dios y sigue siendo Dios. Nosotros sin Él no somos nada. Él sin nosotros sigue siendo Dios. Es así, varón. Qué terrible, ¿verdad? Y Él hace como le dé la gana. Sin embargo, a Él se le reveló y después lo llamó. Y te dirá: ¿por qué? ¿Pero qué tiene Isaías? Bueno, que en medio de su aflicción buscó ver algo más que el rey. Dale un aplauso al Señor. Si la Biblia dice que en el año de la muerte del rey Usías, quiere decir que él estaba mirando el trono donde el rey se sentaba. Y ahí vino esa gran visión. Se fue uno, pero está el que tiene que estar. Dale un aplauso a Jehová. Óigame bien, porque el que le vale que Usías estuviese, y óigame, y el que cubría la falda del templo no estuviese, es en vano. Dios hará provisión en medio de tu desierto. Dios, óigame bien, se va a dejar sentir y ver en medio de tu enfermedad, en medio de tu escasez, en medio de tu proceso. Dios se te va a revelar. Dígale lo que está a tu lado. Dile: Dios se te va a revelar cuando todas las cosas te salgan mal. Pero es para que lo veas como Él es y para que le dé toda la gloria. Denle un aplauso al Señor. Si algo podemos experimentar, iglesia, es que si algo le gusta a Dios es verte alabándole. Yo oí algo anoche que me gustó y vi una ilustración, amén, de los pastores Olivera. Estuvimos allí compartiendo la vigilia y me gocé.
Y dije, yo quiero comer. No se cansa, hermano, no es humano. Yo también tengo que comer, tengo que sentarme, me tienen que ministrar. Dios me tiene que hacer también lo que yo hago, alábalo. Yo no soy ningún robot, yo soy un siervo inútil delante de su presencia, amén. Y un vaso, pero también el vaso necesita llenarse. Y hasta que rebose, no hasta arriba, hasta que desborde. Alábalo si te atreves. Y me acuerdo que él puso una mesa, un delantal joto y un plato trilli. Y le dijo una pregunta a la iglesia y dije, oh my God, qué lindo. ¿Usted vino a servir o a ser servido? Porque cuando venimos al culto, yo me gozo porque aquí hay un pueblo de guerra, hermano. Aquí se sabe que hay pentecostales que te digan alborotoso. Dile que aguanta mi alabanza, dice. Dígaselo así, aguanta lo que es el poder de la alabanza. Si no te gusta, alábalo conmigo también para que para que el Espíritu te toque, díselo. Vas a sentir fuego desde los pies hasta la cabeza. Óigame, ciertamente, hermano, la aflicción, el problema, las batallas muchas veces nos quita la visión de la bendición que Dios tiene separada para nosotros en el día del culto. Y esto es algo, amén, que yo quiero que usted se lo lleve en su corazón. Porque si algo ha querido Dios bendecirte, ¿usted entiende esa palabra? Y muchas veces no te bendice, no porque el que está al lado no quiso adorar a Dios, sino por tu actitud. Porque Él sabe que tú estás pasando por pruebas. Él sabe que tú estás pasando por lucha. Pero si tú persistes en buscar la presencia y adorar a Dios, tú vas a ver a Dios. Puesto en pie. Y a su nombre, y a su nombre, denle un aplauso al Señor, aleluya. Denle un abrazo al que está al lado suyo y dígale, vamos a pelear este año. Sin miedo, dáselo. Dígale, este año vamos a ver cosas grandes. Prepárate, dile, prepárate, sácate unos días, porque Dios va a hacer cosas lindas, díselo. Prepárate, porque este año viene bendición para esta casa, aleluya. Eso es promesa. Dígale ahora al que está a su lado, persiste en cuando el pastor diga, en vez de oración y ayuno, persiste en buscar presencia, en alabar a Dios, que lo de tu casa, Dios se va a encargar. Y a su nombre. Si alguno desea oración, puede pasar, amén, para orar por fortaleza.